Sé muy bienvenido aquí a God's Foundation Builders. Estamos enseñando regiones de cautividad. Soy Marisa. Te comento que el canal de God's Foundation Builders en español ya cumplió 1 año y Dios me dijo, dale la oportunidad a la gente de que siembren tu canal. Entonces, estamos poniendo los datos para donar al canal. Si quieres hacer algún tipo de donativo, de ofrenda, de semilla, lo puedes hacer a la cuenta de PayPal. Nunca te voy a pedir dinero. Es una oportunidad de sembrar y participar de la unción que Dios ha puesto en el ministerio. Pero siempre te voy a dar la oportunidad a partir de hoy de sembrar en el ministerio. Bueno, estamos enseñando el tema de los cautiverios espirituales. Y habíamos visto que la fragmentación de nuestras almas se da debido a el pecado, el temor y el dolor. Y como esto fragmenta nuestra alma, aquí por ejemplo esta de miedo, ¿no? Este fear, que es miedo en inglés, cómo nos va fragmentando y cómo nos va esclavizando, cómo nos va, dice Ana Méndez, metiendo en regiones de cautividad. Te recomiendo que veas el testimonio de Ana Méndez de cómo descubrió ella el tema de las regiones de cautividad, porque ella las descubrió a raíz de que su hermana Mercedes, que era su hermana gemela, que creo que ya falleció su hermana gemela, ella tenía un ministerio muy lindo, sacando niños de las alcantarillas y todo esto, niños de la calle en la Ciudad de México, pero un día terminó con un problema de salud muy fuerte en el Hospital General en la Ciudad de México, muriéndose, y no parecía que fuera a librarla. Y Dios es cuando Ana Méndez le da la revelación de que parte del alma de su hermana está fragmentada y está en una región de cautividad y tiene que ir por ella a esas regiones. Y ella no quería ir, le daba miedo. Y habló con su cobertura, que son nada más y nada menos los profetas Ronnie Chávez de Costa Rica y Chuck Pierce en Estados Unidos, que es un gran profeta. Los dos son grandes profetas. Bueno, y la sacó de allí, te cuenta toda la historia, cómo le pidió a Dios un ángel y bajaron espiritualmente por unas alcantarillas y fueron a una celda y ella llamó a su hermana y estaba muy débil, esa parte de su alma se estaba muriendo y entonces Jesús le dice, no, tienes que ir, levantarla, cargarla, echártela al hombro y tráela y yo la voy a restaurar a su cuerpo. Y cuando fue a ver a su hermana al hospital, al mediodía, ya le habían dicho que ya estaba fuera de peligro. Y ahorita te voy a contar una historia similar. Bueno, habíamos visto en el video 1 que no solamente personas, sino cosas, como pueden ser instituciones, o pueden ser cosas que hemos sacado, que te contaba yo en el video anterior, hemos sacado todo el espíritu de todo eso que se usó en brujería en contra nuestra, y lo sacamos de allí y se lo traemos a Dios, a su altar, y le pedimos, quema toda esa inmundicia. O por ejemplo, vas y sacas con una amiga mía, con mi amiga Meryl, que vive en los Midlands, en Inglaterra, me dice, es que yo siento que hay que ir a una región de cautividad. Ella es una gran intercesora. Y me dice, yo siento que todos estos accidentes que he tenido últimamente tienen que ver con una parte de mi alma que está cautiva y algo de mí que está cautivo allá abajo y necesito ir a rescatarlo a esa región de cautividad para que yo deje de estar siendo propensa a accidentes. Y fuimos a un lago como de petróleo, negro, así como esto, bueno, está más negro que la pantalla, y sacamos de ahí parte de nuestra alma que el no tener eso nos hacía propensos a accidentes, a tropezones, a resbalones. Territorios, y ahorita te lo voy a contar esto de los territorios. Y las instituciones, el otro día yo tuve que ir a sacar una propiedad que tenemos en conjunto con otra parte de la familia, y la señora con la que se casó mi tío, pues creo que le hace mucho a la brujería, pero mucho. Pues fuimos a sacar la parte que tiene embrujada de ese edificio y ahorita estamos empezando a ver algunos resultados. Habíamos visto que la fragmentación del alma produce, ¿qué produce? Enfermedades, desgracias, temores y angustias. Y que esta fragmentación se produce a raíz del temor, perdón, me adelanté. Se produce
por un dolor muy fuerte, por un temor muy grande, por un trauma. Todo esto produce fragmentación del alma y en la fragmentación del alma, a su vez, produce todo esto. Yo te quiero contar estos dos casos, las enfermedades. Mira, te voy a contar el primero. Tengo una familia que se ha visto muy afectada por divorcios. Cuando una de mis tías se divorció de su marido, el marido se casó con otra señora y tuvo 2 hijitos con esa señora. Y un día iba a ver a su papá a un rancho aquí cerca de la Ciudad de México y se llevó a sus 3 hijos varones, es decir, al varón que tenía con mi tía y los 2 hijitos con su nueva esposa. Y tuvieron un accidente en donde se murieron todos menos mi tío. Bueno, y eso sí quiero decirte, porque yo sí se los he dicho a mis primas, y van a ver este video y espero que no se enojen, pero la razón de ese accidente fue porque esta mujer había hecho mucha brujería para llevarse a mi tío, separar de su familia. Y ella no pagó el precio de las brujerías y así fue como se lo cobró el diablo. Se lo cobró con su propia vida y la de sus hijos. Y de hecho los niños todos fallecieron automáticamente, instantáneamente en ese accidente, pero ella se tardó en fallecer y mi tío durante 4 horas, algo así, estuvo yendo en la agonía de esta mujer. Bueno, él se quedó muy traumado por todo eso y todo ese dolor, toda esa fragmentación de su alma terminó produciendo cáncer y él terminó falleciendo de cáncer. Pero nosotros no teníamos esta metodología, si lo hubiéramos tenido a lo mejor no hubiera sucedido esto, pero bueno, no la teníamos, pero más vale tarde que nunca. En el tema de enfermedades también, te cuento que hoy es viernes, no, creo que sí, hoy es viernes. El lunes me contactaron por una amiguita que estaba en el hospital con una hemorragia desde hacía varios días y les estaban diciendo, oye, es que está de pronóstico reservado esto, no sabemos si va a vivir o no va a vivir. Y conforme me estaban contando la historia, yo la veía en una región de cautividad y yo decía, no, Dios mío, ¿cómo se va a morir esta mujer? Tanto esfuerzo que ha hecho ella ha hecho cortes celestiales, ella me contó su historia, yo le dije, oye, ten cuidado porque todo está, le dije, es que, yo sí le dije, tu mamá es bruja y tu mamá está queriendo matar a los 4 hijos que tuvo con el segundo marido para quedarse con la casa del segundo marido, el cual además ya dejó y el cual ya falleció. Y de hecho ya había conseguido matar a los varones que daban las hijas. Yo le había dicho, ten mucho cuidado, porque tu madre es la que los ha embrujado para hacerles todo esto. Una historia que, bueno, no es el punto. El punto es que conforme me contaban que ella estaba con la hemorragia, que ya le habían metido no sé cuántas unidades de sangre en el hospital, la veo en esta región de cautividad y yo le dije a Dios, ¿quieres que haga esto? Porque ella ya sabe orar. Dice, sí, pero ella está en el hospital. Ella necesita tu ayuda y yo te estoy dando permiso que lo hagas. Entonces, no tenía yo, pensaba que lo podía hacer con mi hermana, pero no la pude contactar. Y lo hice yo sola y fui con Dios y le dije, Señor, ¿sabes qué? Vengo delante de ti, delante de tu trono y te pido que me permitas llamarla de las regiones de cautividad donde está, porque me mostraste esa región. Entonces yo veía ¿cómo te diré? Es que luego las cosas espirituales son difíciles de describir. Era como un pedacito de aire, como algo así como un pedacito de tela. Ese era su pedazo de alma y estaba todo lánguido y todo gris y todo falto de vida. Y entonces yo le dije, yo quiero llamarla. Pues antes de que me diera yo cuenta, él ya me había llevado hasta esa región, esa cárcel. Estaba abierta la cárcel, o sea, estaba abierta ya la puerta y yo nada más la llamé y como que me la pusieron en las manos y lo siguiente que vi es que estábamos delante del trono de Dios en su altar y la puse en el altar y le dije, Señor, trae por favor a Carmen y ponla en tu altar y que sea restaurada la fuerza vital. Entonces yo veía cómo empezaba Dios a operar cosas y le dije, yo opérala de su útero, opérala de su vientre, todo lo que está sangrando adentro de ella, sánalo, y veía como una luz fuerte que estaba en su vientre.
y cómo ella empezaba a ponerse brillante, blanco, brillante, brillante, brillante. Y como yo sabía que la madre les había hecho mucha brujería, y Dios me mostró eso, pues antes de que me diera cuenta, yo no le dije, ay, quiero bajar a recoger eso, no, ya estaba yo delante viendo un montón de inmundicia y los ángeles agarrando toda esa inmundicia y echándole yo no los había ni pedido, ahí estábamos y estaba sacando todo, ni siquiera lo hice yo, era como testigo, y entonces cuando estábamos otra vez de vuelta delante del trono de Dios, le digo, Señor, le digo, que tus ángeles pongan todo esto delante de tu altar, y ahora quiero que con el fuego que sale de tu trono, y eso está en Daniel 7, que el fuego que sale de tu trono, respóndenos con fuego y quema todo esto, quémalo. Y se quemó. Y entonces yo veía a Carmen que brillaba más y más y más, y yo dije, bueno, yo creo que va a estar bien. Bueno, Dios es mi testigo, que el martes en la mañana, bueno, al mediodía, me contactó su hija y me contactó la otra amiga, y me dijeron, el sangrado se paró, la hemorragia se paró anoche y ya la van a sacar de terapia intensiva y parece ser que está bien, y no he tenido malas noticias hasta ahorita. Y les dije, bueno, ahora es responsabilidad de ustedes continuar orando y bendiciendo a Carmencita para que salga de esto. Pero yo sí fui muy clara con ellas, les advertí, les dije, es que hay brujería activa. Y justo la hija me había hablado yo con ella y me dijo, es que mi mamá se puso mal después de que fue a cenar a casa de la abuela y había comido en casa de la abuela y la hija le estaba regañando y le había dicho, pero ¿cómo vas a comer a casa de esa mujer si ya sabes que es bruja? Ten cuidado. Pues fue justo después de eso que había terminado con eso, para que veas lo que es el poder de una madre que quiere matarte. En fin. Ve el video de la maldición, de cómo opera la maldición, y acuérdate de una cosa, la maldición sin causa no te puede afectar, entonces todavía hay cosas que necesitamos limpiar, aunque claro, si te ponen veneno, te ponen una brujería muy fuerte en la comida, comes brujería, pues también tenemos que tener cuidado, ¿no? También tenemos que tener discernimiento de dónde tenemos que ir a comer y dónde no podemos ir a comer. En fin, bueno, todo esto para decirte que tenemos que manejarnos en autoridades. De hecho, el título de esta diapositiva se llama Autoridad del Reino y es otra imagen de James Nesbitt, y es desde luego el Espíritu de Dios sobre su iglesia. La novia es siempre la iglesia. Entonces es lo que te digo, siempre vamos delante de Dios a que nos conceda la autoridad de llamar cosas de las regiones de cautividad. O para el caso, para hacer cualquier cosa del reino, necesitamos autoridad del reino. Necesitas ver un video que se llama ¿cómo se llama? Cortes Celestiales 2. Ahí te hablo de cómo vamos creciendo en autoridad del reino. Bueno, mi primera experiencia para ir a recoger cosas de las regiones de cautividad, en realidad fue ir a la sala de trofeos, que yo no sabía qué era esto, pero bueno, Jackie un día me dijo, es que mis hijos andaban de mujeriegos, no podían ser fieles, no tenían, uno de ellos no estaban casados, bueno, eran una fiesta, pero eso no es lo que una mujer de Dios quiere para sus hijos, ¿verdad? Entonces ella me había contado que ella había ido a la sala de trofeos del infierno y había ido y había roto la bóveda donde estaban, la masculinidad de sus hijos, sus matrimonios y otra serie de cosas familiares. Entonces un día le estoy contando eso a mi amiga Erika, que antes de que yo tuviera visión espiritual, ella era la que veía por mí en el espíritu, y me dice, vamos con Dios y vamos a pedirle ángeles a Dios. Entonces ahí vamos con Dios. Y le dijimos, Señor, danos ángeles. Y los ángeles te rodean de luz. Y eso es lo que dice Jackie, o sea, que los ángeles te rodean de luz. Tú no ves la oscuridad que hay en el infierno. Bueno, menos que Dios quiera que la veas, ¿no? Y fuimos y me encontré ante una pared negra, negra, negra. O sea, no sé si quieres te enseño qué quiere decir esta imagen, que la estuve busque y busque, pero bueno, la sala de trofeos, y yo lo que veía era una pared negra, 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 y de repente veía como si fueras a una joyería, uno de esos displays de joyería, así como de Tiffany, y veía así, todo brillante, 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 esto, pero todavía se veía oscuro adentro, y me acercaba más y veía algo dorado adentro.
Y decía, eso es algo mío. Y entonces lo rompí y empecé a sacar cositas y como dice mi amiga Erika, en nuestra pequeña gran bolsa empezamos a echar todo lo que encontramos adentro. O sea, puede ser tu matrimonio, una relación con tus hijos, la masculinidad, la feminidad, cosas que tiene el diablo ahí de trofeos. Por ejemplo, tu promoción laboral, la compra de esa casa, los papeles para escriturar tu casa, la herencia, poder hacerte de la herencia que está allí, pero está en problemada y no has podido hacerte de esa herencia. En fin, ¿cuántas cosas quieres que estén ahí? El noviazgo, la pedida de matrimonio, la beca, ¿sí? El financiamiento para hacer algo, el préstamo del banco, no sé lo que sea. Sí, puede ser esto, por ejemplo, estas son unas imágenes bonitas, justo como me acordé que para mí era como una display de una vitrina de joyería de Tiffany. Fui y busqué imágenes de Tiffany, porque es algo así, ¿no? O sea, que está oscuro, oscuro, y ves adentro y vas viendo que ahí están cosas y están cosas que te pertenecen, como esta, ¿no? O sea, son puras imágenes Tiffany aquí con cajitas azules. En fin, bueno, como veíamos, no solo personas sacamos de ahí, no solamente cosas, sino, por ejemplo, el otro día Jackie tuvo esta revelación de Dios de que el cuerpo de Cristo en nuestra nación, en la nación, fuera sacada de las regiones de Babilonia que están en el infierno, porque Babilonia es una región espiritual. Hubo una Babilonia terrenal, pero también hay una Babilonia espiritual. Entonces, sacar el cuerpo de Cristo de ese cautiverio en Babilonia que estamos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos metidos en todo lo que tiene que ver Babilonia. La gente en la iglesia está en fornicación, en negocios chuecos, dejando a la esposa con 3 niños, ese es un caso real que vi reciente en la iglesia, haciendo trampas, mintiendo, emborrachándonos de fiesta, no siendo íntegros, no siendo la novia esa vestida de blanco, impecable, que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros y tenemos que ser sin mancha y sin arruga. Y sacar a la nación de la tumba. Entonces, Jackie de repente recibo hace 3 semanas, 4, un llamado a oración, la oración de los jueves que hacemos con este grupo de intercesores que te he comentado de Sudáfrica, Australia, India, Francia, Inglaterra, Israel, Estados Unidos, a veces Curazao y yo, y digo, wow, bueno, entonces nos mandó todo esto, no solamente sacar a las naciones, a la nación de la tumba y al cuerpo de Cristo de la región de Babilonia, sino a grupos de personas de diferentes grupos, de diferentes regiones de cautividad. Es decir, estos son personas que pertenecen a este tipo de grupos, por ejemplo, las viudas, los huérfanos, y ella decía, por ejemplo, porque primero lo hicimos por Estados Unidos, nativos y negros, es decir, amerindios, población indígena que fue conquistada por los españoles y les quitaron sus territorios. Y te recomiendo mucho que veas un video que hicimos sobre esclavitud y mestizaje y las maldiciones que conllevan la esclavitud y el mestizaje para nosotros, que somos de entrada mestizos, pero también tenemos un montón de sangre mezclada, pero también tenemos un montón de ascendencia, es decir, de ancestros que fueron o esclavos o esclavistas. Y no me refiero a gente de ahorita, me refiero a lo mejor hace 500 años tu tatarabuelo era esclavista, o a lo mejor tu tatarabuela era esclava. Entonces, eso lleva a un pozo de amargura, los llevó a ellos a un pozo de amargura. Entonces, estábamos sacando a los descendientes de los nativos y de la población afroamericana de esos pozos de amargura. Luego, a los involucrados en aborto del pozo más oscuro de la corrupción, a los mentirosos y cobardes del lago de fuego, a los huérfanos, y por huérfanos me refiero a niños abandonados, despreciados, niños que tiraron a la basura, del desierto del abandono. A las viudas y mujeres solas, todo lo que tiene que ver abandonadas, abusadas, violadas, en cautividades incluso familiares, ¿no? O sea, que
es la hija y no se puede separar de la madre y la tiene medio esclavizada, bueno, de guaridas del desierto. Bueno, te cuento que en esa ocasión que fuimos con el grupo, bajamos, le pedimos a Dios, al Señor Jesucristo, que nos llevara, que nos diera, suena muy raro, pero como que el tour, que nos llevara donde estaban estas regiones. Y fuimos viendo esto. Bueno, cuando llegamos al lugar en donde todos los involucrados en abortos están en el pozo más oscuro de la corrupción, cuando bajé yo, o sea, yo estaba allí, yo decía, no puede ser, o sea, todas las paredes y los techos eran gritos, o sea, gritos de todas las gentes, no solamente de los bebés abortados, sino de el médico, la enfermera, la recepcionista de la clínica de abortos, la comadre que llevó a la sobrina a abortar, la amiguita, el novio que pagó el aborto, el papá que le dijo a su hija, no puedes tener este hijo porque es una vergüenza. Entonces, todo, te digo, de repente Dios me da esta visión espiritual y veo todo eso. Pero te voy a contar algo. Cuando, eso fue un jueves, le dije a mi hermana, el domingo tenemos que hacer esto por México. Entonces, vamos con Dios. Y le digo, Señor, pero somos nada más 2. ¿Cómo vamos a hacer lo que hicimos un grupo de 12? Y me dice, es que no tienes que bajar, llámalos desde acá. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a esta parte del aborto, yo lo que vi es que todos esos gritos, toda esa sala de gritos se deshacía y los gritos subían al cielo. Y como nunca tuvimos que bajar. Es decir, o sea, a veces Dios te va dando distintas metodologías, por eso necesitas a veces, más bien siempre, mucho discernimiento, y Dios te lo da. Entre más vamos al cielo, más cosas vemos, más cosas sabemos. Hay gente que no tiene visión. Jackie, por ejemplo, casi no ve en el espíritu. Ella lo que tiene es conocimiento, certezas, impresiones espirituales. Y esto tiene que ver con el capítulo 12 de Primera de Corintios, que dice que el cuerpo es uno. Entonces, por ejemplo, ella tiene el corazón y Caroline y yo tenemos la visión, y hay otras personas que tienen los oídos porque dicen, escuché esto, ¿sí? Que esa es la parte interesante de hacer todas estas cosas con más de una persona. Pero si no, pues las puedes hacer tú comprando el libro de Ana Méndez y leyéndote el libro y estudiándolo y haciéndolo. Ahora, siempre te voy a recomendar que lo primero que hagas es limpiar tus líneas de sangre a través de arrepentimiento. Es muy importante eso. Esta es otra región que vi yo ahí, que es cuando fuimos por las viudas y los huérfanos, y decía Jackie, como decía, que íbamos por el desierto del abandono y las guaridas del desierto, y dice, es que los huérfanos y las viudas parece ser que están juntos, es decir, todos estos niños que están en orfanatorios o en abandono, incluso dentro de sus mismas casas. O sea, yo te he contado que mi mamá nos dejó cuando yo tenía 11 años. Entonces eso es un desierto de abandono. Bueno, pero cuando fuimos por todas estas personas en esa sesión de oración de los jueves, le dije yo a Jackie, oye Jackie, es que yo lo que veo es que este desierto está como si fuera el cañón del Colorado. Es decir, es un desierto, pero está en un cañón, una cosa como este. Y me dice, ¿has visto bien? Dice, porque cuando yo fui a los 13 años con mi papá al cañón del Colorado, entre más bajábamos, más caliente se ponía. Y cuando llegamos a esos lugares hasta abajo de orfandad, de abandono, veíamos a estas mujeres, estos niños pueden ser hombres ahorita, ¿sí? Pueden ser mujeres que ya están bien ahorita, pero parte de su alma se quedó cautiva ahí. Los veíamos como con chacales espirituales y estaban amenazándolos, y entonces ellos estaban así, ¿no? Y veíamos cómo llegaba el Señor Jesucristo y rugió como el león de la tribu de Judá y los espantó a todos, y Él los sacó a todos, los llamó a todos, los llamamos y salieron. Hay veces que hemos visto gente que está así en una región solo, cuando hemos llevado temas individuales, y he visto así, como te digo, esta cosa así lánguida, que no se puede levantar. De hecho, en esta imagen ves mucha luz, pero es casi sin luz cuando yo veo eso, cuando alguien tiene una impresión, esa es la impresión que tiene. Yo te estoy mostrando estas imágenes para que veas más o menos cómo
cómo es que las veo, cómo es que las siento, cómo es que las percibo yo. También ha habido veces en que entramos a un lugar que es una celda y está todo oscuro y de repente hay algo ahí, aquí no hay nada, pero que hubiera alguien ahí o algo allí que necesitamos rescatar. Entonces, por ejemplo, cuando hemos rescatado eh, mi hermana Ana María que necesitaba un grant para una investigación que está haciendo. Y entonces de repente Dios echa luz sobre eso y lo ves y entonces lo agarras y te lo llevas. Es un poco como la imagen que te decía de la sala de trofeos. Otras veces hemos visto cómo la gente no puede salir, como Dios, como el Señor Jesucristo tiene que destruir las paredes porque la gente está incrustada en las paredes. Cuando hemos bajado por parte de mi familia con mis primas, estas que te cuento, que el papá tuvo el accidente muy feo, fuimos y veíamos cómo se derrumbaban las paredes y de hecho como la celda, como el Señor Jesús, le decimos, Señor, sácanos de ahí. Entonces empieza a derrumbar todo y se queda una celda, pero no hay nada ya luego ahí porque derrumbó todo y sacamos todas las partes de todos esos, de toda esa familia, ¿sí? Pero a veces se ve así, pero bueno, aquí te digo, tiene mucha luz, ¿no? Y otras, esto tiene también que ver con ese jueves, cosas que también sacamos ese domingo con mi hermana. Por ejemplo, los militares y policías de la tierra de la vergüenza. Nosotros tendemos en Latinoamérica a quejarnos mucho de los militares y de los policías y no los honramos, más bien les tenemos miedo, decimos no, y menos que creo que México es de los poquísimos países que no han tenido un régimen militar en Latinoamérica. Tendemos a despreciarlos, a vincularlos con corrupción. Y estas personas están en una tierra de vergüenza. Nosotros lo que tenemos que hacer en realidad es pedir perdón de los pecados de los militares y de los policías si queremos acabar con la corrupción que está en el ejército y en la policía y que empiecen a ser gente que de verdad guarde el orden. Eso es en realidad lo que debemos estar haciendo. Pero bueno, como fuimos te digo, por los Estados Unidos, esta es la lista de Jackie, y sacamos a estos militares y policías de la tierra de vergüenza, a los adictos de los fuegos del infierno. Bueno, te comento que cuando bajamos era un fuego súper sólido, era como un cubo de fuego, no podían salir, se tuvo que disolver. A los hijos pródigos del estercoler, es decir, del chiquero donde están los cerdos. A los deprimidos, es decir, enfermos mentales, esquizofrenia, problemas neurológicos, trastorno obsesivo compulsivo, enfermos, ancianos, los sacamos del ataúd de la desesperanza. Hubo unos, no me acuerdo cuáles eran, pero estaban en un lugar, los mentirosos, eso era impresionante. Los mentirosos estaban en un lago negro, 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 y ese lago era como ácido, los estaba disolviendo. Y no todos quisieron salir, por cierto, o sea, no todos quisieron salir. Pero bueno, esta lista que está aquí, esa es la lista de cómo sacar la cautividad de tu país. Cuando sacas estas personas, sacas a los adictos, sacas a la gente que ha participado en aborto, acuérdate que el aborto es la cuota de sangre que pide el diablo como sacrificio. Es la cuota de sangre que pide el diablo y la gente se lo sigue dando. Cuando sacas estas regiones de cautividad a todos estas personas, estos grupos de personas de tu nación y sacas a la iglesia y a la nación, entonces Dios empieza a restaurar tu nación. Y yo creo que vamos a ver resultados. Entonces, esto va para los que son intercesores, pero para que veas cómo este es el trabajo que estamos haciendo en el grupo de intercesión y no podríamos hacer nada si no fuera por quién, por el Señor Jesucristo. Nosotros siempre vamos al Señor, a la cruz, al poder redentor. Bueno, esta fue la enseñanza número 2 de regiones de cautividad. Creo que hace tanto que no hago videos que ya se me olvidó cómo se usa esto. Bueno, pues espero que haya sido de bendición para ti esto. Te voy a poner la presentación en PDF y la puedes usar citando la fuente. O sea, yo, luego me dijo alguien, es que creo que vimos tus materiales en un ministerio en Guatemala. Bueno, yo no hago esto por dinero.
nunca te voy a pedir dinero, pero sí te quiero decir, no tengas miedo, compra el libro de Ana Méndez, te lo recomiendo mucho y sé muy bendecido. Si tienes dudas, pues escríbeme, hazme tus comentarios. Yo sé que estos videos van a causar a lo mejor controversia, pero pues es algo que Dios puso en mi corazón. Te voy a empezar a poner en el canal las cosas que estamos haciendo en intercesión, porque nos ven intercesores y a veces necesitan estrategias. Bueno, esta es una muy buena estrategia. Yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.